Buenas, Hola, buenas noches, ¿cómo hola estás, Pame, Agustina? buenas noches, qué lindo por fin verte. Sí, totalmente. Bien, les damos a ¿Cómo todos estás? la bienvenida. Mi nombre es Pamela Morales, soy miembro del Club de la Libertad y esta noche voy a estar hablando con Agustina Sosa Lazarte, quien es periodista, estudiante de Relaciones Internacionales, miembro de Federalismo y Libertad y también es la coordinadora de Lola Argentina, que nos estará contando un poco acerca de qué se trata esta organización. Se trata Sí. de una organización mundial, así que veremos cuál es su rol ahí. Bien, mientras esperamos a que todos se conecten, ¿qué tal si nos contás un poco, Agustina, de cómo te trata esta cuarentena? Uf, qué pregunta. Para ser honesta, bien, porque siempre me ha gustado estar en mi casa, eh, disfrutar mis espacios, mi familia, mis cosas, pero el tema es cuando uno lo hace por elección y de repente ahora estoy aquí en mi casa, por más de que me guste, pero es una imposición, entonces por ese lado tal vez no lo Estás, disfruto tanto. Así que claro, espero que estás en pronto, la ciudad, ¿no? exacto, espero que la situación pase pronto y bueno, no sé si volver a a la normalidad, pero sí volver a hacer uso de nuestra libertad, de poder decidir qué hacemos, a dónde vamos. Eh, pero bueno, Mm, se ve que falta un tiempo para eso. sí, lamentablemente. Bueno, estás en la ciudad, pero no vivías ahí, ¿o sí? No, no, soy santiagueña, nacida, criada en Santiago del Estero, estudiada en Santiago del Estero, pero desde principios de este año, 2020, me he venido a la gran ciudad a cumplir sueños, metas. Mm, Digamos que mi provincia para las cosas que a mí me gustan tal vez es un poco limitada, entonces, bueno, he venido aquí para ampliar esas cosas, ganar experiencia, conocimiento. perfecto. ¿Cuántas Bueno, personas les tenemos recuerdo hoy? a todos que, tenemos unas 17 personas. Les Sí, recuerdo que a medida que tengan preguntas las pueden ir dejando. Yo voy a tratar de anotarlas todas. Y si ven sí, que no la yo leí, bueno, también. la volverán a poner. Ah, excelente, vos también tenés para anotar. Estamos de acuerdo. Sí, Bien, entonces bueno, sigamos. ¿Nos contás un poco acerca de qué es Lola y cuáles son sus objetivos? bien. Te cuento, Lola es una organización de mujeres liberales, libertarias, es decir, que nosotros compartimos los valores de la vida, la libertad, la propiedad privada. Eh, Esto ha empezado como un grupo de mujeres que tenían contacto entre sí y se conocían por militar juntas o ser parte de diferentes grupos liberales, libertarios de Estados Unidos en el año 2009, hasta que se ha dado una determinada circunstancia en la que este grupo de cuatro o cinco mujeres ha empezado a notar que siempre eran las mismas mujeres, las mismas caras femeninas. Entonces de ahí nace esta inquietud de, che, ¿por qué somos tan pocas las mujeres en el liberalismo? ¿O somos las únicas? ¿Hay otras? ¿Cómo hacemos para conocernos entre nosotras? Y a partir de ahí surge la idea de reunirse cada semana o cada cierto periodo de tiempo para hablar de las temáticas que les preocupan a las mujeres, pero siempre desde la óptica liberal. Eh, Así ha sido desde el año 2009 hasta el año 2011, que es cuando Lola empieza a crecer a nivel interno en Estados Unidos. Eh, si bien su primera base ha estado en Washington, al poquito tiempo han empezado a existir pequeñas secciones en otras ciudades importantes como Nueva York, Mississippi, San Francisco, Boston. Y hasta ahí, digamos, ha mantenido un crecimiento estable dentro de lo que es Estados Unidos, pero a partir del año 2016, 2017, con la explosión de las redes sociales, con Facebook, Instagram, Twitter, comienza a ganar visibilidad a nivel internacional, entonces empieza a crecer el pedido de mujeres liberales alrededor del mundo pidiendo por Ujú. la posibilidad de tener Lola en sus propios países, de trabajar con Lola puertas adentro de sus propios países, porque recordemos que esto ha empezado en Estados Unidos y de ahí surge la pregunta, bueno, ¿cómo es posible, cómo llevamos Lola a un país como España, como Argentina, como Brasil, como Uganda en África?
Entonces, así es como se crean lo que se consideran los capítulos de Lola. Algunas es solamente una expresión, tal vez algunos países, algunas organizaciones le llaman a sus organizaciones sedes cuando están en otras localidades, pero dentro de Lola utilizamos la palabra capítulo. Por ejemplo, en mi Ok, caso pertenezco al capítulo de Lola Argentina y así. claro. El objetivo de Lola es formar y empoderar a las mujeres a través de las ideas de la libertad, no sé si lo he mencionado antes, no me acuerdo, y promover la idea y la práctica del libre mercado, del libre pensamiento, del emprendedurismo, del liderazgo para las mujeres. Al fin y al cabo, lo que se pretende es empoderar a las mujeres a través de estas ideas para que puedan destacarse, para que puedan liderar los diferentes ámbitos de sus vidas. Esto lo Perfecto. hacemos a través de todo tipo de actividades. La verdad es que he sido parte anteriormente de otras organizaciones y fundaciones, pero Lola es como que me ha abierto mucho la cabeza, la perspectiva, porque tiene formas muy didácticas de darse a conocer y de instalar ideas y debates, desde una clase de autodefensa hasta reunirnos, hasta hacer un after office entre Lolas, eh, conversar con emprendedoras, mujeres empresarias, todas cosas que la verdad que vivirlo tan cerca realmente te inspira y afianza estas ideas dentro tuyo. Y creo que no hablo por mí, sino que hablo por todas las chicas cuando menciono estas cosas. Muy bien. Contame cómo le está yendo a Lola en Argentina, cuándo llegó y cuándo inició el capítulo. Sí. Un día preciso no te podría dar. Lo que te podría decir es que todo esto ha empezado en el año 2018, a mediados del año 2018, intercambiando mails, porque al igual que muchas mujeres, he conocido Lola, he llegado a Lola a través de las redes sociales. Entonces he mandado un mail porque la verdad es que pensaba que previamente existía el capítulo en Argentina y después, para mi sorpresa, cuando ellas me contestan, lo primero que me dicen es, no tenemos un capítulo en Argentina, ¿estás interesada en crearlo? Entonces, bueno, cuando recibí esa respuesta, como te podrás imaginar, al principio ha sido como muy impactante, no era la respuesta que esperaba, pero Me imagino. ahí estaba el desafío, digamos, el animarse y el poder decir que sí, porque después de todo, soy una mujer liberal, me tienen que gustar los desafíos se supone que nos nutren y nos forman. Entonces he decidido a aceptar crear el capítulo en Argentina. La verdad es que ha sido un camino largo, porque, bueno, con todo lo que está pasando con el movimiento feminista en general, es como si de alguna forma hubiéramos quedado opacadas, pero eso es lo que la percepción que tenía al principio. Sin embargo, después, a medida que han pasado los años, y bueno, que tampoco han pasado muchos, han pasado 2, pero a medida que ha pasado todo ese tiempo y los meses, y con todas las chicas que han ido llegando a nosotras y conociéndonos, eh, me he podido dar cuenta que es algo que tenía mucho potencial. Actualmente estamos en las provincias de Santiago, Córdoba, pronto en Misiones y en Capital Federal. Ojalá algún día eh, a ver si podemos llegar a Corrientes, estaría buenísimo. Estaría bueno. Eh, ¿Y cómo ha sido este camino? Primero, el primer planteo es qué hacemos y en base a lo que hagamos, cómo atraemos mujeres, cómo, cómo instalamos estas ideas de la libertad entre ellas, cómo volvemos este mensaje atractivo para las mujeres. Ujú. Y la verdad es que para mi sorpresa tal vez no ha sido tan complicado. El primer paso o el más difícil ha sido hacernos notar entre la escena de las organizaciones de mujeres y que no son necesariamente feministas y además las organizaciones feministas. Desde el primer momento he tenido el acompañamiento de una amiga, Juli, ella se llama así, ha sido mi gran compañera, ha sido la que me ha ayudado a buscar, a difundir, y así de a poquito hemos ido ganando muchos miembros, que es un grupo bastante diverso, tengo que decirte. Eso es algo realmente muy interesante porque nutre internamente mucho el debate y el intercambio de ideas. Me imagino.
Y también está por ahí la experiencia de las chicas que han llegado a nosotros, tal vez más o menos bajo esta circunstancia. Eran chicas que, muchas jóvenes, adolescentes que nos decían, eh, sentimos que nos interesan las causas de las mujeres, las causas feministas, pero venían de una experiencia con otras organizaciones que la verdad es que tal vez no ha sido favorable para ellas. De hecho, hay una anécdota que siempre recuerdo mucho y la cuento, que es una de nuestro equipo de Santiago, es una chica de nuestro equipo de Santiago que en su primera reunión nos había comentado que eh, mucho antes de ser parte de Lola o un tiempo antes había comenzado a involucrarse con un movimiento feminista más de izquierda, y en una ocasión llega a una de sus reuniones con una remera de la banda Queen, la Freddie Mercury, la famosa banda Ah, inglesa. ya me imagino lo que habrá pasado, ¿sí? Ella llega a la reunión vistiendo esta remera, totalmente Ajá, inocente, digamos, y nos sí. contaba que lo primero que empieza a recibir son críticas y cuestionamientos. ¿Por qué Mm, usas esa remera? ok. Esa remera de bandas imperialistas. Ah, Necesitas hacerte un lavado, no, o sea, tal vez no han usado esa expresión obviamente, pero necesitas cambiar tu mente, tu mente está bueno. muy contaminada con el capitalismo y el machismo y el heteropatriarcado y una cosa y otra. Ujú, Entonces, creo que debe haber sido una de las primeras reuniones, y con eso esta chica con el tiempo después nos comenta, eso ha sido suficiente para saber que esos espacios no son lo que quiero, no son los claro. lugares en los que quiero estar, ni desarrollarme, ni desarrollar mis ideas. Así que Ujú, eh, también hay chicas obviamente que han llegado por la cercanía y el conocimiento previo que tenían de las ideas. Así que, como te digo, a través de eso hemos logrado formar un grupo muy variado internamente y pasamos por todo tipo de discusiones y de debates, eh, lo cual y es sí, divertido y muy formativo al mismo tiempo. ujú. Bien, te pregunto, ya que estás hablando de esto, ¿tienen Sí, alguna teoría por la cual, porque esto me da mucha curiosidad, no tengo sí. respuesta, ¿tienen alguna teoría de por qué el liberalismo tiene muy pocas mujeres, poca presencia femenina a comparación de otros movimientos? Eh, Tal vez Lola lo que tiene en ese sentido es que trata de no perder la cabeza por lo que pasa afuera, o cómo Ok. se organizan las mujeres, o cómo imparten las consignas feministas afuera. Sin embargo, Ujú, esa es una pregunta que yo sí me hago y me la hago bastante seguido porque, bueno, si me interesan las causas de las mujeres y al mismo tiempo me considero liberal, en algún punto me tiene que llamar la atención porque tal vez nuestras ideas no llegan tanto como estas otras. Y claro. sí, hay causas, y creo que si te tuviera que decir una de las más importantes o las principales, tiene que ver con el nivel de exposición al que Ujú, nosotras estamos dispuestas a llegar. Queremos difundir nuestras ideas, queremos hablar de libre mercado, de libre pensamiento, de autonomía, pero no estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas personales y nuestra individualidad para exponernos de esa forma que tal vez lo hacen otros grupos de otras mujeres con otras ideas, que tal vez ya sí están dispuestas y jugadas a atreverse a meterse tal vez con cosas sensibles o que tal vez políticamente todavía no tienen una definición. Entonces, si tal vez ellas están dispuestas a meterse y a utilizar ese tipo de herramientas, me parece perfecto, pero tal vez no es lo que nosotros, no es lo que nosotras queremos ni buscamos. Y si te pudiera dar una segunda causa, te diría que esto en realidad no es algo nuevo, sino que viene prácticamente desde los mismos orígenes del liberalismo. Es más, con las primeras corrientes y las primeras ideas feministas allá por la Revolución Francesa, desde ese mismo momento ya existían dos grupos diferentes, marcadamente diferentes, con ideas y propuestas muy diferentes. Eh, en aquel momento, digamos, la Revolución Francesa no tenía como protagonistas a las mujeres, obviamente, entonces este pequeño grupo de mujeres de la Revolución Francesa es como deciden guardarse.
El debate, si se quiere, se reactiva mucho tiempo después, en la década a mediados de los 60, Ujú. cuando en una gran parte de los países occidentales las mujeres logran conquistar el voto femenino. Eh, en aquel momento parecía que a nivel internacional, si se quiere, las mujeres estaban dentro de todo satisfechas con sus vidas. Podían estudiar, podían ir a la universidad, podían votar. Y si bien es cierto, tal vez había muchas que se sentían satisfechas con esa idea, hay una mujer en particular, que la verdad es que he leído su Ujú. historia y me encanta, que ha empezado a notar que tal vez este panorama de calma y de satisfacción no era tan así como se planteaba. Esta mujer de la que te cuento es Betty Friedan. Betty Friedan es considerada como una de las primeras mujeres liberales, y no solo liberal, sino también de las primeras feministas reconocidas en Estados Unidos. Ujú. Betty Friedan ha sido una teóloga, historiadora, periodista. Escribía semanalmente en un diario relacionado a cuestiones de las mujeres. Entonces, en todo este contexto de 1960, 1970, con la adquisición de todos esos derechos, ella comienza a preguntarse si tal vez las mujeres nos sentíamos así de bien y de contentas con nuestra situación. Entonces, comienza a notar que tal vez no era tan así. Algo estaba faltando, y lo que viene a hacer básicamente es ponerse en contra del ánimo de ese momento que te trataba de vender la idea de que la mujer estaba feliz, que estaba casada, que podía votar, que tenía hijos, que tenía casa, que podía ir a la universidad y no necesitaba más. De hecho, justo en Claro. ese tiempo coincide el tiempo en el que comienzan a hacerse estas famosas publicidades relacionadas a electrodomésticos, y con mujeres que aparecen súper sonrientes diciendo, tengo la vida hecha porque tengo una aspiradora. Sí. Wow, mis problemas se han solucionado, tengo una nueva plancha. Entonces, Betty lo que decide de alguna forma es anteponerse a esta situación y decir, no, no chicos, esto no es tan así. Y ahí comienza a plantear su teoría, que es una teoría muy interesante, tal vez en algún momento les interesa leer. Esa teoría se llama la teoría del problema que no tiene nombre. A lo que se refiere es a esto: ella veía un cierto grado ah, perdón, veía un cierto grado de rechazo de la mujer con su situación, no estaba del todo contenta ni cómoda, pero al mismo tiempo tampoco lograba descubrir cuál era el problema, en dónde está. Entonces, un día se le prende el foquito de alguna forma y y llega a decir, y lo escribe en uno de sus libros, el problema de la mujer es que no es vista como un individuo. Ahí este vendría a ser el primer concepto liberal que ella introduce dentro de lo que es el feminismo y la historia y la historia del liberalismo con las mujeres. El verdadero problema de las mujeres es que no son consideradas individuos. Siempre que pensamos en una mujer, pensamos automáticamente en ella como una madre o una esposa. Y por más de que podamos estudiar, por más de que podamos trabajar, por más de que podamos ir a la universidad o votar, la gente, la sociedad en general sigue pensando en nosotras como esposas. Y esa aparentemente es toda la vida que a nosotros nos espera, no más que eso. Entonces, ese es el momento preciso en el que comienza a plantear ese concepto de individuo. De hecho, crea una organización que hasta el día de hoy tiene actividad en Estados Unidos, la Organización de las Mujeres Norteamericanas, americanas. eh, Mira. y este grupo, esta organización comienza a reunir mujeres de todo tipo, posición social, intereses. El problema viene a ser cuando de alguna forma las más jóvenes, las mujeres más jóvenes, prácticamente adolescentes, comienzan a cuestionar el liderazgo de Betty y comienzan a introducir otras ideas, como si fuera que las mujeres para pelear esas batallas necesitan hacerlo a través de un colectivo,
Ujú. dando a entender que la individualización de la mujer no sirve para nada, porque estos problemas son mucho más graves y necesitan de nosotras trabajando como un frente. Entonces, estas mujeres Claro. más jóvenes de alguna forma le empiezan a copar la organización a Betty. Ujú. Y a partir de ahí es cuando el feminismo liberal queda como solapado o queda fuera de escena y por lo tanto nosotros también, en la actualidad, si se Mira, quiere. genial. Estuvieron preguntando, ¿esto en qué años más o menos estaría pasando? En 1960 y la creación de esta organización de mujeres es alrededor de 1966. Muy bien. Muy buena, la verdad no conocía la historia de Betty. Ahora hablemos un poco de vos. ¿Estás en el liberalismo Sí, hace mucho y cómo es que lo ay, conociste? perdón, no he escuchado la primera pregunta. Que si estás en el liberalismo hace mucho y cómo fue que lo conociste. Si estoy en el liberalismo hace mucho. En la teoría puede ser, en la práctica te diría que no tanto. Eh, no te diría que ha existido un momento en particular de mi vida, tal vez mientras estaba comiendo, mientras estaba haciendo deporte o estudiando, que he dicho, che, creo que soy liberal. No, de hecho ha sido un proceso, un proceso muy largo que, que ha tenido muchas idas y venidas. Y lo que te puedo decir es que hay un par de situaciones que me ha tocado vivir en el que de a poquito me daba cuenta de cuáles eran mis ideas. Uno de esos momentos era cuando cursaba en la universidad, debo haber estado en segundo o tercer año, y tenía Sí. un profesor, él enseñaba ciencias políticas, tenía un Ujú. profesor que él decía que la libertad está en la igualdad, que si nosotros queremos ser libres, primero tenemos que pretender ser iguales y que todo lo demás es accesorio y que a grandes rasgos la libertad es un valor que aparece en segundo plano en relación a la igualdad. Me acuerdo Ujú. que cuando decía eso, no sé por qué, mi mente me llevaba a imaginar personas enfiladas, vestidas de la misma forma, sin expresión en sus caras, totalmente uniformadas, homogeneizadas, y ese es uno de los primeros recuerdos que tengo de haber dicho, esto no me gusta, esto no es lo que pienso. Eh, para mí no hay valor más importante que la libertad. Mm. Después te puedo decir que recuerdo otra ocasión cuando con un amigo vamos a comer en un restaurante de comida rápida, el famoso de las hamburguesas. Y recuerdo que cuando nos sentamos en la mesa con la bandeja le hago el comentario, qué increíble esto, ¿no? O sea, mira la persona que ha estado detrás de todo esto, que ha tenido esta idea tan maravillosa que creo que ha sido también cerca de los años 60, el creador de esta empresa, que Sí. hasta este preciso momento nosotros consumimos sus productos, es parte de nuestras vidas. Qué increíble que es eso, o sea, qué nivel de creatividad, de inventiva de este hombre para crear esta empresa que hasta el día de hoy sigue entre nosotros y es parte de nuestra cotidianidad. La respuesta de mi amigo en ese momento fue, vos sos medio neoliberal, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo? Sí. O sos un poco imperialista o algo de eso. Ujú. Así que esos han sido los pequeños momentos, pero se puede decir que he terminado de definir estas ideas y de amarlas, de enamorarme de estas ideas cuando he empezado a formar parte de algunos grupos liberales. En mi provincia existían muy pocos o prácticamente eran inexistentes, pero esta fundación en particular, Federalismo y Libertad, ha sido lo que me ha permitido entrar más en contacto, conocer más estas ideas, por qué defender esas cosas que a veces parece que van en contra de la marea. Todo el mundo habla del imperialismo y del capitalismo y de que el mercado es dañino y de que
Y sin embargo, nosotros decimos no, al contrario, estas ideas y estos sistemas nos facilitan la vida, nos llevan a vivir una vida y un estilo de vida mucho mejor. Entonces, a través de esta organización ha sido que he tenido mi primer contacto y he empezado a adquirir más y a apropiarme más de estos valores. Genial. Muy bien, ya hablamos de liberalismo, así que ahora vamos con feminismo. Mm, ¿Son compatibles el liberalismo y el feminismo? ¿Y por qué? uf, sí, de hecho que sí, lo son. Y es más, te voy a decir que el liberalismo actual, y chicos tomen nota, seguramente a los que nos ven lo van a tener en cuenta, Ujú. existe dentro del liberalismo aún un vacío en lo relacionado al feminismo liberal. Entonces, creo que no podemos desperdiciar este tiempo que, como lo dicen muchas personas, es el tiempo de las mujeres. Entonces, los liberales tenemos que tomar este momento y ponernos, ponernos en la situación que estamos atravesando, que es un momento histórico, y tenemos que decidir cómo vamos a acompañar a las mujeres en esto. Eh, a veces un poco el liberalismo es un poco reacio a hablar de feminismo, pero creo que estamos dejando un Totalmente. vacío muy grande y en algún momento Sí. alguien, algo, alguna organización, no sabemos cuánto, no sabemos cuándo va a aparecer y lo va a copar y vamos a perder de nuevo y vamos a pasar otra vez a segundo plano. Entonces creo que hay que aprovechar la circunstancia. ¿Por qué el Totalmente. liberalismo y el feminismo son compatibles? Uf, Ujú. ¿por dónde empiezo? Te diría que es imposible o casi o muy complicado pensar en la independencia, en la libertad de la mujer si no lo pensamos a través de las ideas de la libertad, la vida y la propiedad privada. Lo primero que le reconoce el liberalismo a la mujer es su vida y ser dueña de su propio cuerpo, de sus propias circunstancias. Y a partir de ello les reconoce la libertad para que todas las mujeres, sin tener en cuenta posiciones sociales, intereses, historias previas, personalidades, para que todas las mujeres podamos apropiarnos de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de los problemas y resolverlos a través de la libertad. O sea, eh, nos dan la posibilidad de mirar y ejercer nuestra vida con plena libertad. Y por último, tal vez esta es la más controversial, es la propiedad privada. Eh, es imposible pensar, es imposible pensar en la mujer sin la propiedad privada, no solo como concepto, sino también como práctica. Imagínate que hace no mucho tiempo atrás, tal vez al menos un par de décadas, eh, a las mujeres primero no se les permitía abrir una cuenta en el banco bajo su propio nombre. De Sí. hecho, siempre tenían que contar con una figura masculina, un padre, un esposo o un hermano para poder hacerlo. No podían tener propiedades a su nombre, no podían tener ahorros a su nombre. Entonces, con todos los cambios históricos que se han dado y también políticos y económicos, hemos llegado a un punto en el que cada vez son más pequeñas las desigualdades que tenemos con los hombres. Y mucho tiene que ver con darle a la mujer la posibilidad de acceder al mercado laboral, de acceder a un sueldo, de poder comprar su propia casa, de tener su propio techo, sus propios, de darse el estilo de vida que quiera y todo eso tiene que ver al fin y al cabo con la propiedad. Hablando de mercado laboral, acceso de las mujeres al mercado laboral, pregunto, ¿hay como unos impedimentos de los que habla el feminismo actual, digamos el hegemónico? Sí. Le ponen ciertos títulos que son techo de cristal, Mm, refiriéndose a que las mujeres pueden ascender solo hasta un cierto punto. El otro es la desigualdad en los salarios. Esas son las principales quejas, digamos, aparte de, bueno, el maltrato que las mujeres pueden llegar a sí. recibir en sus puestos de trabajo, que eso, por supuesto que es algo muy reconocible, ¿no? Pero ¿qué tenés Sí. para decir respecto a estos otros dos conceptos?
brecha salarial era uno y el otro, el techo de cristal. Techo de cristal. Te diría que las mujeres hoy, en este tiempo, mirándonos entre nosotras, cada vez son menos las cosas que nos toca, que necesitamos alcanzar, porque eh, mucho tiempo atrás hablar de una mujer representando a otras en un congreso o estando al frente de una empresa era algo totalmente irrisorio. Ujú. Y en este momento hablamos un techo de cristal cuando nunca antes han habido tantas mujeres presidentes o presidentas o Sí. tantas mujeres al frente de estas mismas empresas, mujeres destacando en el ámbito cultural, tecnológico, científico. Así que si existe un techo de cristal, creo que me voy a permitir decir que es el que cada una de nosotras ponemos sobre nosotras. Eh, Creo en la libre competencia, creo en que si una persona, hombre o mujer, sin hacer distinciones, está preparado para algo y le pone el pecho a esa situación, le pone su vida y se esfuerza, no hay techos, no hay techos. Y tampoco, tal vez lo hayan para las mujeres, pero no deberían haberlos. Y los pocos que quedan tienen que ver mucho con, con nuestros propios miedos. De hecho, hace un momento te hablaba sobre Betty Friedan y Betty Friedan decía, existe el miedo de la mujer a alcanzar el éxito. Ujú. Entonces, es una forma de decirte que tal vez a veces somos nosotras mismas quienes nos ponemos esas limitaciones. Y con respecto al otro concepto, el de brecha salarial, sí, de alguna forma todavía sigue existiendo esa desigualdad entre los salarios de los hombres y las mujeres, pero también hay que tener en cuenta que eso también depende del mismo empleador. ¿Vos cómo agarras a una persona o a un empresario y le dices tu sueldo tiene que, tus salarios para tus empleados deben ser exactamente iguales? Cuando no es posible que hayan dos personas iguales en una misma habitación. Eh, Claro, pero puede cuando deberse, por ejemplo, al miedo de la mujer de negociar su propio salario, ponerle una situación en donde una mujer esté trabajando mucho más que su par hombre y aún así esté cobrando menos. eh, Creo que también inclusive tiene que ver con eso. Te cuento un caso que he leído hace poco sobre una Sí. periodista muy importante de una cadena de medios de comunicación internacional, que ella conducía diariamente el mismo noticiero con su compañero, cumpliendo el mismo horario, teniendo cada una casi igual tiempo en pantalla. Y sin embargo, existía una cifra considerable entre sus salarios. Sí. Y ella cuenta y expone todo esto vía redes sociales sin nombrar, digamos, a la persona en cuestión con la que compartía el canal. Y recuerdo que una feminista liberal muy reconocida, María Blanco, habla de esta situación y le hace el comentario, ¿no has pensado en sentarte con tu jefe y preguntar por qué está pasando esto? ¿Cuál es la diferencia entre nosotras? Entre nosotros, por qué yo soy la que gana menos? Si cumplimos la misma función, los dos estamos preparados para lo mismo, compartimos el mismo tiempo al aire. Por un lado tiene que ver con eso. Por otro lado tiene que ver todos esos temas que a veces no queremos considerar, como el hecho de que las mujeres por una cuestión de maternidad a veces obviamente una empresa siempre va a pensar en su propio bien y en su propio rendimiento, entonces se entiende muchas veces que tal vez el salario no es el mismo porque las mujeres al embarazarse, al entrar en ese proceso, su productividad disminuye. Y sí. Entonces las empresas toman en cuenta eso y parece que es Ujú. algo que muchas mujeres no quieren ver. Eh, y tal vez sería interesante hacernos esas preguntas porque Sí. si ese techo es el que nosotros mismos nos ponemos. ¿Por qué no avanzar también sobre estos otros aspectos que no solamente tienen que ver con la discrepancia en los salarios, sino también en los puestos? Eh, si una mujer tiene el deseo y la convicción y cree que tiene en sí misma
la potencialidad de estar al frente de algo, ¿por qué no exigirlo? ¿O por qué no competir por eso? ¿Por qué no desplegar todo el conocimiento y todas las habilidades que se han adquirido para llegar a ese punto? En vez de estar pidiendo de alguna forma que se le otorgue un lugar por si el caso, que es mucho lo que pasa con las cuotas de género. A ver, si vos me preguntaras si sería ideal que hayan mujeres en más espacios, te diría que sí, sí, obvio, queremos que hayan más mujeres en todos los espacios, pero eh, no me parece saludable que esta situación sea a la fuerza, que haya un grupo de personas mediando por nosotras, garantizando nuestros lugares eh, y tomando esas posiciones y esos roles de una manera autoritaria. Creo que a veces inclusive llegamos a dar el mensaje incorrecto. De alguna forma, lo que estamos queriendo decir, no creo que pueda llegar por mis propios medios. Necesito que Claro. por si el caso, dada la situación, vos me asegures, me garantices que yo voy a tener este puesto si lo llegara a buscar. Bien, nos estamos pasando un poco de tiempo, así que vamos a hacer Mm, un par de preguntas breves, no tan breves, pero bueno, sí, este, para ir finalizando. ¿Hay diferencia entre feminismo liberal y mujeres en el liberalismo? ¿Hace falta ser feminista para estar en el liberalismo? ¿Deberían ser feministas o no? sí. Te diría que sí, existen diferencias. Es más, cuando empezaba con Lola, me preguntaba Ujú. bastante seguido, ¿es lo mismo ser feminista liberal que ser una mujer liberal dentro de un grupo de mujeres liberales? Y no, me he dado Claro. cuenta de que no. Y de hecho, dentro de Lola, y no solo en Argentina, sino en todos los países, tenemos esta circunstancia de que existen muchas mujeres liberales, pero no necesariamente se consideran feministas liberales, por el mismo hecho de que tal vez no coinciden con todas las consignas y las causas que apoya este feminismo hegemónico, pero sin embargo consideran que las mujeres tienen que organizarse, tienen que ser capaces de representarse, pero sin necesariamente decir abiertamente somos feministas liberales. En mi caso, por ejemplo, me considero liberal, pero si soy feminista liberal es algo que todavía estoy en proceso de averiguar. Ok, Eh, eso es algo que me gustaría interesante. destacar. Y te cuento por qué. Porque te diría que feminista hay veces y momentos en los que lo he sido y otros en los que no, he avanzado, he retrocedido, he cambiado mi pensamiento muchas veces porque, si bien es cierto, considero estar a favor de algunas de estas causas, especialmente relacionadas a lo que tiene que ver con la discriminación y la violencia. Sin Ujú. embargo, no siempre coincido con todas. Y eso me llevaba a preguntarme, entonces, si me identifico con algunas cosas y con otras no, ¿eso necesariamente me hace feminista o me hace antifeminista? Sí, sí, un tipo de Pero, feminista. exacto. Entonces, Em, al final, creo que lo que he llegado a descubrir es que el feminismo liberal es lo que más me identifica y lo que más me representa. Genial. Bien, ahora, el feminismo hegemónico se Sí, hace llamar feminismo, o uno de los más populares es el feminismo sí, interseccional. Es básicamente la teoría de que todos los males de esta sociedad se deben al patriarcado, o sea, la discriminación racial, discriminación sí, a la comunidad LGBT, todos los dramas que sufren las mujeres, todo eso sí. es culpa del patriarcado, del orden social actual. Ahora, vos a ese feminismo, digamos, a todo el movimiento hegemónico, ¿qué cosas le criticarías brevemente y qué cosas le reconocerías? Si es que hay algo por reconocer, yo supongo que sí, bueno. Algunas, una de las preguntas que me has hecho anteriormente tenía que ver un poco con esto, no sé si recuerdo bien. Y te decía que una de las cosas que critico y al mismo tiempo se puede decir que valoro es la capacidad que tienen a veces para instalar temas en nuestra agenda, para hacernos problematizar
Ah, problematizar, totalmente. preguntarnos, debatir entre nosotros, llegar a un punto hasta de discutir con personas cercanas sobre temas que ellos ponen en la agenda. Hace un tiempo he escuchado un término, la verdad es que ni siquiera tenía idea de que existía, y ha sido un término justamente introducido por este feminismo hegemónico, y esta palabra o expresión era la marroneidad. ¿Te suena? ¿La has Ajá. escuchado alguna vez? No, La no, contame. marroneidad, la marroneidad se refiere a aquellas personas que no son ni blancas ni negras, sino que son intermedias, morochas, no sé, Ok. morenas. Ok. Tratando de decir que no es la misma la discriminación que sufren las mujeres blancas, que las mujeres negras, que las mujeres marrones. Marrón. Ok. Entonces yo me Bueno, está bien. preguntaba, creo que en un momento ha sido tendencia en Twitter, y me preguntaba cómo hacen para instalar esos temas y que nos hagan preguntarnos sobre esto y hablarlo. No, no entendía, y ha sido algo que ¿Cómo? siempre me ha llamado la atención y me parece algo eh, digno de mirar de cerca, la capacidad que tienen para instalar agenda en el Sí, medio, en el contexto público. totalmente. Eso sí que es algo que hay que reconocerle. Que, como te digo, es Bien. algo que al mismo tiempo critico y al mismo tiempo es algo que miro con Que cierta estaría bueno que, admiración y sorpresa, sí. claro, sí. Sería buenísimo, bueno, pasen la receta, cómo funciona. Bien, por Como- último teníamos una pregunta del público. No sé si se me perdieron otras preguntas, si se me perdieron, las comentan. De cómo ves el feminismo liberal en Santiago del Estero y cómo fue el avance de Lola en la provincia. ¿Cómo veo el feminismo liberal en Santiago? Te diría que en mi caso, y hablando con mucha sinceridad desde el corazón, el mismo hecho de que seamos dos o tres, o inclusive tal vez yo sola, me contenta mucho, porque para mí, Ujú. eh, el- tomando en cuenta también mi provincia y las circunstancias que muchos conocemos de cómo es y cómo se vive en Santiago, el que existan estas voces ya de por sí es algo enorme, y que es algo que hay que valorar y trabajarlo para que pueda crecer y expandirse en el tiempo, porque creo que si en provincias como Santiago del Estero, que tiene toda la cara de ser una de las típicas provincias del norte del país, se logra algo así, no me quiero imaginar las cosas a las que podemos llegar instalando o tratando de crear Lola en Capital Federal o en lugares mucho más grandes y más poblados de Argentina. Eh, Nuestra experiencia en Santiago ha sido muy vaivenesca. Tenido actualmente, no recuerdo exactamente cuántas somos, así que no te voy a mentir, pero lo que Ok, siempre nos ha caracterizado es la heterogeneidad del grupo. Somos muy diferentes entre nosotras, y no solo haciendo referencia a esta cuestión de la interseccionalidad que vos nombrabas, sino también en nuestro pensamiento. A veces nos ha tocado que nos pregunten cuál es la posición de Lola sobre el aborto. Y te diría que existe una respuesta, una posición por cada miembro. claro. Entonces, al ser tan diferentes y causas, nos fortalece mucho internamente, porque tenemos la linda posibilidad de intercambiar entre nosotras e intercambiar con el medio, con otras mujeres, sin necesariamente recaer en la agresividad. Esa es una de las grandes bondades de Lola. No hablamos desde la agresión, hablamos desde las ganas de querer construir, y que queremos que las mujeres que se acerquen a nosotras se sientan totalmente libres de expresar cualquiera sea su idea. No, tratamos de justamente de poner en sus cabezas que no existen las controversias, podemos hablar abiertamente de todo, y eso tiene que ver con cómo hemos crecido. Le hemos brindado o hemos tratado en la medida de lo posible de brindarles a estas mujeres la idea de que pueden hablar con nosotras sin tabúes, y no vamos a criticar las ideas previas que han tenido, o se han sido Qué bien. la típica tal vez feminista que se teñía el pelo e iba y tiraba, no sé, granadas caseras en la iglesia.
Bienvenida Así que sea. el crecimiento, poco o mucho, se lo debemos también a eso, a la apertura mental, e ideológica y política que hemos intentado mantener con las chicas. Muy bien. Bueno, es muy lindo el trabajo que están haciendo. Me está haciendo acordar Francisco Pacián, que a modo de despedida en realidad tendría que haberte preguntado tres libros, tres Sí, recomendaciones que le quieras dar al público para cerrar. podemos hablar de películas también, si quieres. Sí, sí, Tres por libros. supuesto. Eh, Si querés tirar Pasa una que peli, adelante. en lo que es feminismo liberal, me he dado cuenta de que tal vez no es mucho el material escrito, no es mucha la bibliografía con ese tipo de soportes. Sin embargo, recomendaciones que haría son uno como de los pilares para introducirte en el pensamiento del feminismo liberal o inclusive del liberalismo en general, es Afrodita desenmascarada, de María Sí, Blanco. Ese es como más vale. el que tienes que leer, el obligado. El segundo que Sí o te sí. recomendaría es es la misticidad de la feminidad, justamente de Betty Friedan, lo he estado hojeando un poco. Y es increíble cómo empieza es ella misma, ella solita, quien empieza a tejer esta relación entre liberalismo y feminismo, la que empieza a introducir esos conceptos de individualidad y la que pone, es más, hay una frase textual de su libro en la que dice, las feministas más radicales te dicen que las mujeres son las víctimas. Lo que pensamos las liberales es que las mujeres son tan solo una de las víctimas del sistema en el que vivimos. Lo que significa de alguna forma es que no descarta que también los hombres puedan ser víctimas del sistema en el que vivimos, porque todos de alguna forma hemos sido discriminados o hemos sentido la falta de apoyo y de contención de las instituciones, hombres y mujeres por igual. Ujú. Y por último, te recomendaría la... Perdón, justo mi hermano me hacía una seña. No es un libro, o desconozco si existe un libro, pero me encantaría, si alguna vez tienen la posibilidad, de leer sobre estas mujeres que hace poco tiempo, como para introducirme más en el tema, he empezado a leer la vida de muchas mujeres contemporáneas a nosotras que tienen una historia increíble y que tal vez sin saber teóricamente lo que es el liberalismo ni el feminismo liberal y no estar para nada entre esas ideas, con su vida misma y con el modo que han decidido llevarla, poniendo en práctica estas ideas, o sea, son fieles referentes del liberalismo. Una de ellas que admiro mucho y tiene su propia película es Joy Mengano. Es una mujer, es inventora, empresaria, eh, Ujú. que tiene una historia muy, muy interesante. De hecho, es una mujer que ha tenido que hipotecar dos o tres veces su casa para lograr su sueño de convertirse en empresaria. También les diría que lean mucho sobre otra mujer que admiro muchísimo, es Oprah Winfrey. Seguramente la conocen, Mm. les suena, la famosa presentadora y periodista estadounidense, que tiene una historia muy particular y tiene que ver con lo que hablabas hace un momento, que es esto de la interseccionalidad, de que el machismo y la discriminación y la opresión son responsables de todo lo que pasa en nuestras vidas. Bueno, si vos piensas eso, que está perfecto que lo pienses, de paso, eh, léete un poco la historia de esta mujer, porque Oprah, así como la ves tan empoderada y tan fuerte y tan decidida a hablarle al mundo, es una mujer que primero en una violación, segundo, cuando ha sido adolescente, le ha tocado la trágica y terrible suerte de ser violada también y de haber terminado en un instituto de corrección de mujeres, porque de alguna forma para la mentalidad de la época en la que ella era adolescente, si te pasa eso es porque vos te lo has buscado. Ujú. Y aún así, muchos años después, casi siendo adulta, termina el colegio secundario y con honores recibe una beca para estudiar periodismo y oratoria y hoy es una de las grandes referentes de los talk shows de Estados Unidos y para todos nosotros. O sea, esas son las historias que me inspiran y las que creo que las mujeres deberían conocer si se quieren sentir realmente empoderadas. O sea, es una forma de mostrar, no hay
cosa que nos limite, no importa si somos blancas, negras, pobres, ricas, no importan esas circunstancias. Muy bien. Bien, eso es todo entonces, muchas gracias, fue un placer, y bueno, nos veremos la próxima, Agus. Muchísimas gracias, Pame. Un saludo para todos que nos han visto, todas las personas. Chao, hasta luego. Chao, chis.